Buenos días, otra vez con ustedes su doctor Cándido Norberto Herrera. Hoy le vamos a hablar de un tema que sé que a los que les gusta mucho el gimnasio y el ejercicio, siempre se preguntan algunas cositas que hoy le vamos a poner claro, que es la biología de la obesidad. Cuando nosotros queremos definir obesidad, podemos decir que es el exceso que hay de células adiposas o de tejido adiposo. Otros casos pueden hablar de la obesidad diciendo que es el aumento del peso corporal. En eso nosotros tenemos un poquito de diferencia con esa definición. ¿Por qué? Porque hay fisiculturistas que hacen aumento de peso corporal con la regla que nosotros tenemos del índice de masa corporal, pero ustedes ven que no aumentan en grasa, sino en músculo. Pero cuando le ponemos esa regla estricta y medio arbitraria del índice de masa corporal, sí hay un sobrepeso cuando ligamos tamaño y peso. Y por eso no estamos muy de acuerdo. Si nosotros relacionamos a nivel de medicina deportiva la obesidad con lo que son la morbilidad y la mortalidad, podemos ver que la relacionamos con la obesidad y las enfermedades que tenga el paciente, o la obesidad y los factores de riesgo que puedan llevarle a la muerte. Ustedes van a tener en ese caso, cuando le decimos de esto, aumentos de grasa en diferentes partes del cuerpo, y dependiendo de la parte donde va aumentando también vienen las patologías. Cuando tenemos un aumento de grasa intraabdominal o subcutánea abdominal, podemos ver que es más peligrosa que la grasa se presente en los miembros inferiores o en la parte de los glúteos, ligado con miembros inferiores, que nosotros hacemos la medición de cadera con cintura. Y en eso vamos a tener una medida para las mujeres de 0.9 a lo normal y para el hombre de 1.9. Bien, también hablarle de la regulación fisiológica del balance energético. Nosotros podemos hablar de una regulación o desregulación. Esto va a depender de la interacción que se presente de algunas señales que nos van a dar. Señales tanto hormonales como también nerviosas. Todo esto entonces se controla en el hipotálamo, pero en especial en el centro del hipotálamo. Y con esto se pueden dar lo que son impulsos nerviosos aferentes, que pueden ser tanto para hormonas como para el metabolito del cuerpo. Aquellas señales, si nos vamos a los hormonales, incluyen entonces la leptina, insulina y el cortisol, pero también los péptidos intestinales. Cuando vemos a nivel entonces del estómago con relación a los péptidos intestinales, vamos a ver la grelina. La grelina es una hormona que se metaboliza en el estómago y es la que estimula el apetito. Cuando esa grelina hace disminución de la leptina, que es la que se encuentra en el hipotálamo y más en el encéfalo, y hace inhibición de la leptina, que es la que tiene que ver entonces con la saciedad del alimento, con quitar el hambre. Si predomina la grelina, entonces la leptina se inhibe y ahí viene la sensación de hambre. Pero también con relación a los péptidos YY y a la colicitocinina, nosotros vamos a tener que estas dos son elaboradas en el intestino delgado y que también mandan señales a lo que es el hipotálamo hacia el cerebro, pero por vía del nervio neumogástrico de los pares craneales. Ya en relación a los metabolitos, con relación a los metabolitos, aquí vamos a hablar de la glucosa. La glucosa, cuando tiene alteraciones, en especial cuando baja, cuando hay una hipoglucemia, entonces también va a relacionarse con el apetito, en este caso con el hambre. Y en eso es que ustedes ven que los diabéticos se les aconseja de que no pasen hambre y que el desayuno es lo primordial que deben de tener, porque cuando hay esa baja entonces de glucosa, en el diabético puede haber hasta desmayo cuando sufre de ese proceso de hambre, pero también lo podemos ver en una persona normal, que cuando hace esos ayunos extremos también puede venir la sensación del hambre y tener entonces mareos, aunque no pierde el conocimiento. Tenemos que saber que eso es cuando hay alteración de la glucosa. La glucosa normal no tiene ninguna influencia con relación al apetito. Estas regulaciones que nosotros le estamos mencionando, hay algo que ahora ustedes van a entender más lo que van al gimnasio. Un ejemplo, la pérdida de peso. Muy bien, cuando hay pérdida de peso también va a haber un aumento del apetito y el gasto cardíaco va a disminuir. ¿Qué pasa con los que van al gimnasio? Dicen, pero no sé, ahora que yo voy al gimnasio me da más hambre.
Yo voy, levanto y todo bien, quemo mi caloría, pero cuando llego a la casa tengo un hambre terrible. Eso es así por lo que estábamos hablando de la grelina, que va haciendo entonces una inhibición en la peptina. Y eso es lo que hace entonces que el fisiculturista o el que va al gimnasio comience a aumentar en el alimento. Cuando hace esos aumentos del alimento, entonces va a haber una disminución del apetito, sí, pero un aumento del gasto cardíaco. Si ese balance de la disminución del apetito y el aumento del gasto cardíaco, entonces se desconecta, ahí es que ustedes van a ver que cuando ya fracasa ese equilibrio que debe haber, entonces comienza la obesidad. Y van a ver también que el deportista está comiendo más de lo debido. Cuando llega al gimnasio, tampoco la capacidad que él tiene de hacer la resistencia que tenía antes de que esto se produjera, va también a hacer una disminución. Resiste menos en cualquiera de las máquinas que tiene, y eso, si abandona entonces lo que es el ejercicio, vamos a ver aumento de ese deportista o de el que va al gimnasio para vía de salud. Entonces va a aumentar de peso, y de ahí, si se descuida, puede ir de sobrepeso a lo que es la obesidad. Porque le hemos dicho que hay influencia en la leptina que va a hacer estimulación a disminución del apetito, pero cuando es inhibida, entonces puede haber aumento del apetito. También la leptina trabaja en el gasto cardíaco. En ese gasto energético que ustedes van consumiendo, la leptina también tiene fuerza. Y una función neuroendocrina, que también es donde puede funcionar la leptina. Ahora bien, ¿qué es lo que nos causa la obesidad? Miren, hasta ahora no podemos decir ni esto ni aquello, o sea, es desconocida. Sí hay factores que pueden llegar, como el factor hereditario. Ahí está el gen OB que actúa en la obesidad. Ahora bien, este factor hereditario no tiene que ver con el proceso de ser mendeliano. Y me explico. Una familia, para que lo entiendan mejor, obeso todo, madre, padre y los hijos que tienen, adoptan un niño. El niño viene con los genes de los padres biológicos y no es gordito. Pero ¿qué pasa? Al paso de 1 o 2 años, vemos que el niño también es obeso. Ahí no hay ningún componente hereditario, sino esa combinación de lo ambiental con lo hereditario. Y esos factores ambientales que se van a producir tienen que ver con la cultura que esa familia tenga. ¿Cuál es la cultura que ustedes pueden ver en esos obesos? La cultura del sedentarismo y del freezer rebosado, como nosotros le decimos, que es el freezer lleno de alimentos, pero alimentos no saludables. Entonces el niño no tiene una cultura de actividad física, ingiere alimentos ricos en calorías el día entero, y aparte de eso, una vida sedentaria del computador, de televisión y cualquier cosa de la que se puedan dar eso. Otro de los factores que pueden entrar en eso es la mala alimentación, una alimentación no equilibrada. Y otro que muchos no lo saben es el trastorno del sueño. El trastorno del sueño estimula también a la obesidad. Y peor aún, cuando usted pierde sueño, pero también ingiere alimento en la madrugada con esa pérdida del sueño. Eso también tenemos que tenerlo en cuenta. Consecuencias que pueden traer la obesidad. Hay que relacionar la patología con la obesidad. Vamos a ver cuando tenemos lo que es una resistencia a la insulina combinada con la diabetes mellitus tipo 2. Miren, podemos darnos el caso de que hayan unos cuantos obesos que no sufren de diabetes. No es lo más, pero se puede dar este caso. Eso es lo que nos habla de esa resistencia a la insulina. Pueden tener alguna vez alza de los niveles de glucosa, pero no ser diabético. Ahora bien, lo que sí ustedes van a ver, que ese acúmulo de grasa a nivel intraabdominal va a ser un componente de llevarlo a que el paciente tenga más, como le decimos, más tendencia a ser diabético, cuando hace el acúmulo de grasa ahí. Entonces esa grasa intraabdominal van a hacer aumento de lo que son los adipocitos en lo que es los componentes celulares, y de ahí viene que aumente más cuando sea intraabdominal que en cualquier otro sitio que se acumulen los adipocitos de grasa. La obesidad, en el 80% de los casos de los pacientes con diabetes mellitus tipo 2 son obesos, en un 80%. Ahora bien, la pérdida de peso que ustedes pueden haber aumenta la posibilidad o la sensibilidad. Cuando ustedes van perdiendo peso, va a disminuir la sensibilidad a que usted tenga el componente de diabetes mellitus. Por eso,
El aumento de peso aumenta la posibilidad de usted tener el componente de diabetes mellitus, y la disminución de peso va a disminuir esa tendencia a ser de proceso de diabetes mellitus tipo 2. Hay otra relación que tenemos, que son los trastornos de la reproducción. Aquí vamos a ver que en el hombre, cuando el hombre aumenta por lo menos 200% lo que debe de ser con relación a su masa corporal, ya en ese hombre comienzan los trastornos de testosterona, y ahí vamos a ver que el líbido del hombre, ese deseo, ese apetito sexual va a disminuir. Y eso es un trastorno que se da común en los obesos. Ya con relación a las mujeres que tienen lo que es trastorno de la menstruación, eso se relaciona con la obesidad. Van a tener o pérdida de la menstruación por mucho tiempo que no sangre, o aumento del sangrado de la menstruación. Esos trastornos se dan también con los componentes del proceso de obesidad. Otra de las causas son de la mayoría de las mujeres obesas, más las que acumulan ese proceso abdominal, sufren de lo que es ovario poliquístico. La mayoría. También vamos a ver que las mujeres postmenopáusicas, las que ya entraron a la menopausia, cuando tienen acúmulo en los glúteos de grasa y en los miembros inferiores, entonces tienen más tendencia de producir lo que es cáncer uterino. La incidencia aumenta mucho con este acúmulo aquí. Todo esto simplemente disminuye con perder peso. También cuando relacionamos la enfermedad cardiovascular y la obesidad, esa sí ustedes la han escuchado mucho, la relación que ellos pueden tener. Miren, los estudios de Frank Miga que se han hecho más recientes, sí hacen una tendencia de relación de la obesidad y el riesgo que tenga de incidencia con trastornos cardiovasculares. Ahora bien, no quiere decir, en ese mismo estudio le explica que todo el obeso tiene que tener trastornos cardiovasculares, pero en su mayoría sí. ¿Qué si ustedes pueden tener con relación a eso? El acúmulo de grasa abdominal, la intraabdominal o subcutánea, ese acúmulo aquí en el tronco, miren, van a aumentar lo que son los trastornos lipídicos. El HDL puede ir en aumento, que es la grasa buena. El LDL, que es la grasa mala, porque se metaboliza en las arterias, se va pegando a la pared de las arterias, y el HDL le dicen buena porque se metaboliza en el hígado. Esas dos van en aumento cuando se haya ese acúmulo de grasa a nivel abdominal. Y una de las partes que son de los componentes que ustedes ven que le dan de todo y no rebajan es los triglicéridos, que se mantienen siempre en alta cuando a nivel abdominal usted hace mucho acúmulo de grasa. La obesidad tiene una gran relación con la hipertensión arterial, más en los pacientes jóvenes. Un error muy grosso modo que se puede cometer es cuando a esos pacientes jóvenes obesos simplemente se le entra medicamento y no se busca el componente que lo está llevando a que tenga esa alteración de hipertensión secundaria, en este caso la hipertensión por obesidad. ¿Qué es lo que deben de hacer con esos pacientes? Primero, llevarlo a que disminuya de peso. Si hablamos de la neuropatía con relación a la obesidad, entonces aquí va a haber trastorno de lo que son la ventilación pulmonar. Va a haber trastorno también de lo que es una apnea ígnica y obstrucción también y síndrome de hipoventilación, con un aumento que podemos tener en el metabolismo y una disminución también de lo que es la capacidad residual para la respiración. Y todo disminuye con tan solo bajar de peso. La enfermedad hepatobiliares y la obesidad. Miren en este caso, esteatosis hepática, muy común ahora, y ustedes van a ver que la mayoría de los pacientes que tienen esteatosis hepática, a veces ustedes le ven medicamentos. No es lo correcto. La esteatosis hepática con disminuir de peso también puede desaparecer. Cuando hablamos de esteatosis hepática estamos hablando de lo que es grasa en el hígado. Disminuye simple y llanamente con usted bajar de peso. Ahora, si no es bien tratada esa esteatosis hepática, lo puede llevar a cirrosis y también lo puede llevar a que haya un carcinoma hepatocelular. Que eso ya se puede ver con mucha frecuencia si esa esteatosis hepática no es controlada. Otra de las cosas que nos pueden llevar esa esteatosis hepática no controlada es el aumento que van a tener con las secreciones de colesterol. Y esas secreciones de colesterol entonces hace una mayor incidencia a que se produzcan cálculos biliares, piedra en la vesícula biliar. Y por eso ustedes ven
que en la mayoría de los casos de pacientes que son operados de vesícula biliar tienen un abdomen bien voluminoso. Esto, si también no se le presta la medida correspondiente, llega el momento que va a hacer una inflamación de la vesícula biliar, lo que le llamamos colicititis, y esta inflamación entonces van a comenzar esos dolores fuertes, que es lo que lleva a veces a la operación de emergencia. Se realiza con esto también. Puede haber trastorno de cálculos biliares cuando se hacen esa dieta extrema, esos desayunos que ustedes hacen de larga data. O sea, no me desayuno, vengo a comer después de las 3 de la tarde, o si no, como cuando llego a la casa en la noche. Eso también puede ser un componente de que ustedes tengan trastornos biliares. Bien, si hablamos entonces del cáncer, para relacionarlo con obesidad, en caso del hombre, aumenta lo que es el riesgo de cáncer esofágico, cáncer de colon y de recto, también cáncer de páncreas y el cáncer también de hígado y de próstata. Si es en la mujer, va a aumentar con lo que es el cáncer de la vesícula biliar o de los conductos biliares, cáncer de mama, cáncer del endometrio, cáncer de cuello uterino y cáncer de ovario. Enfermedades óseas y articulaciones y también enfermedades cutáneas. Miren, hoy en día han aumentado mucho lo que son las enfermedades articulares y óseas. Y en la mayoría de los pacientes que nos están llegando le vemos el componente o de sobrepeso o de ya un componente de obesidad que la podemos clasificar de tipo 1, tipo 2, tipo 3, tipo 4. ¿Y cuáles son esas enfermedades que aumentan? Artrosis. A nivel cutáneo vamos a ver la alcantosis nigricans y muchos de ustedes cuando yo les explique lo que es, van a tener algún conocido obeso con eso. Es una parte negra que se le va a formar aquí en el cuello. Ustedes ven ese collar negro o en las articulaciones también esa franja negra y el alcantosis nigricans. Y si nos vamos entonces a lo de la circulación, vamos a ver el éxtasis venoso. El éxtasis venoso no es más que esas alteraciones que se van a hacer en esas venitas pequeñas que se forman en los miembros inferiores. Bien, con estas orientaciones un poquito resumidas, pero buscándole lo más importante, le estamos hablando de lo que es la biología de la obesidad. Bien, hasta aquí su doctor Cándido Norberto Herrera. Ya ustedes saben, si les gustó el video, dedito arriba, suscríbanse y hasta la próxima.